que estamos muy agradecidos, pues, y nos honra con su presencia, esperamos con mucho interés, pues, su presentación. Eh, Quiero agradecerles especialmente a Tito Yepes y a Hernando José, que nos ayudaron a organizar este encuentro, y darle la palabra. Y bienvenido otra vez y muchísimas gracias. Bueno, no, doctor Montenegro, yo soy muy contento, muy emocionado de verlos a todos ustedes. Muchos de ustedes los leí o fueron profesores, aprendí muchas cosas de todo esto, así que de verdad es muy grato poder compartir esto. Y como ustedes me habían mencionado, pues el objetivo es que pudiéramos tener como el detrás de cámaras de lo que sucedió en materia de la actualización de la aproximación de ingreso para la medición de la pobreza en el país. Ustedes saben que Colombia a partir de 1987 viene haciendo aproximaciones para la medición de la pobreza con enfoque de ingreso en 1987, 1995, en la década de 2000, pero finalmente hubo una institucionalidad que creó el COMPE 150 de 2012, que definió que el país iba a tener dos formas de aproximarse a la pobreza: la aproximación indirecta, que es a través del enfoque de ingreso, y la aproximación directa, pues a partir del informe de Stiglitz, Fictus y Sen, del enfoque de derechos a través de la medición de pobreza multidimensional. Aquí particularmente lo que nosotros estamos replicando es la metodología de aproximación a la pobreza con el enfoque de ingreso, es decir, le estamos dando a un valor monetario la capacidad de identificar unas condiciones de bienestar que están enfrentando los hogares en el país. Esa aproximación monetaria se tiene que hacer a nivel per cápita en la medida que los hogares son, la composición de los hogares son supremamente heterogéneos, así como hay hogares de 3 o 4 personas, hay hogares en los que hay solo un perceptor de ingreso o solo hay 2 perceptores de ingreso. Entonces, a partir de ese análisis, pues nosotros en Colombia, gracias a que esa medición o esa aproximación indirecta de la pobreza está basada en una foto estructural de unos patrones de consumo de los hogares del país y de una dinámica continua de evolución de los ingresos de esos hogares, pues esa foto estructural de las condiciones de consumo se toma hacia el pasado, se tomaba cada 10 años. Hemos adquirido el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de hacerlo cada 5 años, así que en próximos años vamos a tener una nueva encuesta de ingresos y gastos, en donde esa encuesta es una encuesta que normalmente dura un año, en donde se visitan aproximadamente en la última realización 87.000 hogares en todo el país para lograr la representatividad nacional, pero también la representatividad de cada una de las ciudades, para poder establecer cómo se gastan el presupuesto de los hogares y al mismo tiempo cómo devengan o cómo se generan las fuentes de ingresos de esos presupuestos. De esas encuestas estructurales que se desarrollan cada 10 años, se toma la foto de los patrones de consumo y con base en esos patrones de consumo se establecen los requerimientos monetarios a partir del costo de obtención de una canasta de alimentos y de artículos de primera necesidad en donde está la vivienda. Se define ese valor per cápita de acceder a esa canasta básica, que es la que permite tener una línea de pobreza monetaria extrema cuando hablamos de la canasta básica alimentaria, y la línea de pobreza monetaria genérica, que es la que permite no solo la canasta básica alimentaria, sino también los gastos en vivienda y otros artículos de primera necesidad. Aquí particularmente Colombia tenía una responsabilidad estadística de actualizar su aproximación a la pobreza, esa aproximación indirecta por enfoque monetario, en la medida en que
la última encuesta de ingresos y gastos se desarrolló entre 2016 y 2017, entre mediados agosto de 2016 a julio del 2017. Y esa encuesta sufrió una cantidad de análisis de consistencia y de procesamientos y fue oficializada o publicada por el DANE el 6 de agosto del 2018. Una vez publicada esa encuesta, lo primero que nosotros debíamos hacer era actualizar la canasta básica de seguimiento al índice de precios al consumidor, y eso fue lo que concentró los esfuerzos del DANE hasta enero del 2019, es decir, entre el 7 de agosto del 2018 y enero del 2019, trabajamos en la actualización de la canasta básica con ese nuevo con esa nueva estructura de los patrones de consumo de los hogares colombianos, y a partir de la publicación del índice de precios al consumidor con su nueva base desde a finales de enero de 2019 empezó un trabajo continuo con la Comisión de Expertos de Pobreza. Ustedes saben, es una institucionalidad que creó el COMPE 150 del 2012, en el que actualmente tenemos 9 expertos que tienen una representatividad individual por su trayectoria académica y profesional. Tenemos la fortuna de que el rector Adolfo Meisel estuvo acompañándonos en los inicios de ese comité. Y además de esos 9 expertos personales, tenemos una participación institucional donde está el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, y tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo que también nos acompaña en este proceso. Estos análisis y estas actualizaciones pues requieren, el detrás de cámaras es bastante complejo, pues requiere de un enfoque microeconométrico y de teoría de la preferencia revelada para entender efectivamente lo que nos dijeron los hogares, cómo define una estructura de preferencias para poder establecer efectivamente cuál es la canasta alimentaria representativa para esos hogares en esas situaciones de emergencia, que es la línea de pobreza extrema, y después entender a partir de las estructuras de gasto cuáles son esos bienes necesarios o cuya elasticidad de ingreso está entre 0 y 1 para poder establecer cuáles son los componentes no alimentarios que van a ser incorporados dentro del ejercicio de presupuestación que se manifiesta a través de una línea. La última vez que se había establecido una metodología, y acá tenemos al profesor Piraquive, que seguramente participó intensamente en esas discusiones, fue con la MESEP, con la misión de empalme de series de empleo y de pobreza, que en 2012 definió un estándar para aproximarse indirectamente a la pobreza con enfoque monetario, que es lo que siempre hemos llamado la metodología MESEP. Con este nuevo insumo de la encuesta de presupuesto de los hogares, pues tenemos una nueva foto que, así como Chile la adoptó en 2015, Paraguay en 2017 y Honduras en 2019, pues esa nueva foto incorpora unos elementos particulares que vamos a ver ya más adelante. ¿En qué contexto estamos? Me parece clave ver en la región de América Latina y el Caribe. Es una región que bajo la institucionalidad de la CEPAL es muy ortodoxa, es decir, es muy juiciosa con la aproximación del enfoque monetario de la pobreza o el enfoque indirecto, en donde la CEPAL tiene un liderazgo metodológico muy valioso gracias a que todas las encuestas de hogares de los países de América Latina y el Caribe pues están en un solo banco de datos y tienen unos expertos muy valiosos de los cuales nos apoyamos también en muchas discusiones para poder, por ejemplo, tener una medición regional de la incidencia de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema, en donde específicamente esas actualizaciones metodológicas que desarrolló la CEPAL hacia finales de 2018, pues nos están mostrando que efectivamente entre 2018 y 2019 la región se ganó casi que un punto de incidencia en la pobreza monetaria, es decir, 80 puntos básicos de incremento de la incidencia de la pobreza monetaria, y adicionalmente la región se ganó
en los mismos 80 puntos básicos en la incidencia de la pobreza monetaria extrema. Desde aquí, una afirmación que es clave para entender toda la dinámica de lo que ha sucedido entre 2018 y 2019 en la pobreza, es que cuando analizamos la distribución de ingreso en Colombia, en los quintiles de ingreso, no importa si estamos en el primero o en el quinto quintil, cuando hacemos la radiografía de la composición de los ingresos, aproximadamente 2/3 de esos ingresos, perdón, están asociados con actividades laborales. Es decir, Colombia todavía es un país que tanto los hogares pobres como los hogares de ingresos altos trabajan para generar sus ingresos de forma representativa dentro de los promedios de cada quintil. Entonces, el deterioro del mercado laboral que se viene observando en la región, específicamente desde 2015, cuando pues, se apaga el boom de commodities que le permitió a la región tener unos escenarios muy fiscales, muy onerosos para poder establecer estrategias de mitigación de la pobreza y adoptar algunas estructuras productivas desde el punto de vista de política industrial, pues lleva a que rápidamente la región y Colombia, al ritmo de la absorción de ese choque, del cierre del boom de commodities a finales de 2014, pues ha visto un deterioro continuo de las condiciones, llamémoslas, de bienestar con enfoque monetario a través de esa mayor incidencia de la pobreza monetaria y de la pobreza monetaria extrema, en donde son casi 2,5 puntos de incidencia de pobreza monetaria extrema que nos estamos ganando entre 2015 y 2019 en la región, y aproximadamente casi 2 puntos o 1,8 puntos de incidencia en la pobreza monetaria. La principal fuente de ajustes en la metodología que nosotros logramos avalar por el Comité de Expertos el pasado 30 de septiembre y que nos permitió publicar las nuevas incidencias el pasado 13 de octubre, está basada en los resultados de la encuesta de presupuesto de los hogares. Y aquí rápidamente les queríamos presentar a ustedes cuál es la diferencia o cuál es ese poder especial que tiene la encuesta de presupuesto de los hogares. En primer lugar, la encuesta de presupuesto de los hogares tiene una muestra, un marco mucho más importante. Se esperaba tener la cobertura de aproximadamente 90.000 hogares. Se logró la completitud en 87.200 hogares en 32 ciudades y 6 municipios priorizados, precisamente por todo este tema de la misión de ciudades y los sistemas funcionales. Aparecieron 6 municipios priorizados para poder entender las dinámicas particulares de esos municipios, que son industriales como Yumbo y Barranca Bermeja, con alta incidencia de pobreza como Tumaco y Buenaventura, dormitorios industriales de un área metropolitana como Bello, en donde con esos elementos, y Río Negro, con esos elementos, pues tenemos una mejora de calidad específicamente en las encuestas completas. La ENIC tuvo una dificultad, y es que el concepto de completitud en la ENIC, que fue la encuesta de ingresos y gastos que se hizo 10 años atrás de la NPH, solo logró la completitud de 37.000 hogares, en donde esa completitud, cuando se hizo el análisis de consistencia interna de la encuesta, no logró el cumplimiento ni de la representatividad estadística ni la consistencia de los sistemas de ecuaciones de gasto típicos de la microeconomía, de lo que está detrás de estas encuestas para cada una de las ciudades. Es por eso que el aprovechamiento estadístico de la encuesta de ingresos y gastos para la MESEP en 2012 tuvo que restringirse a tener solo 3 dominios de la línea de pobreza, es decir, pensar en 3 Colombias: la Colombia urbana,
la Colombia de los pequeños municipios y la Colombia rural. Mientras tanto, la NPH que logró, como ustedes lo pueden ver, completitud y consistencia interna, en donde el profesor Darwin Cortés de la Universidad del Rosario estuvo a cargo de hacer las evaluaciones de ambas encuestas, nos certificó la consistencia interna tanto en representatividad como en consistencia del sistema de demanda o de ecuaciones de gasto en la encuesta de presupuesto de los hogares, y eso nos permitió llegar a 25 dominios geográficos para las líneas de pobreza, es decir, pensar en 25 Colombias, 23 grandes ciudades, una Colombia de los pequeños municipios del país y una Colombia rural. Entonces, adicionalmente, gracias a que Colombia en esta encuesta de presupuestos de los hogares adoptó la metodología COICOP, que es la codificación de bienes y servicios en función de su propósito, que es el estándar del sistema de Naciones Unidas para poder ver los bienes y servicios o los productos en función desde la perspectiva de la demanda, no desde la producción, pues va a permitir que cada una de estas 25 líneas tenga un deflactor propio. Antes, cada una de las ciudades se deflactaba en función de los agregados del comportamiento del índice de precios al consumidor de esa ciudad para el concepto de enfoque relativo de ingresos bajos, que era los hogares que estaban hasta el percentil 50 en la encuesta de ingresos y gastos. Entonces tenemos la posibilidad de tener unos deflactores propios para cada una de las 25 líneas, en donde es fundamental que dejemos claro que la MESEP, es decir, la metodología anterior, claro, tenía valores monetarios distintos para las ciudades, pero esos valores monetarios distintos eran simplemente el impacto diferencial de la inflación sobre una misma canasta de productos para todas las ciudades. Por eso no teníamos el reconocimiento de los patrones de consumo propios de cada una de las ciudades. Entonces, además de que la NPH logró la consistencia interna desde el punto de vista de teoría microeconómica y de representatividad estadística, pues logramos construir coeficientes de Orchansky para cada uno de los dominios. Ese coeficiente de Orchansky, pues muchos de ustedes lo conocen mejor que yo, es simplemente un factor intuitivo que cuando Estados Unidos inició la aproximación de la medición de la pobreza con enfoque de ingresos, pues estableció y dijo, listo, tenemos un presupuesto de emergencia para los hogares vulnerables en Estados Unidos en el marco de la posguerra. ¿Cómo podemos asegurar un ingreso no solo para esos alimentos, sino para el resto de bienes básicos que consumen los hogares? Entonces, en ese momento, Orchansky, que era estudiosa de estos fenómenos socioeconómicos, dijo, listo, pues partamos de un referente muy intuitivo. Si los hogares de Estados Unidos se gastan la tercera parte de su ingreso en alimentos, pues multipliquemos por 3 este presupuesto de emergencia para que esas personas que están en emergencia alimentaria, llamémoslo así, es decir, que están en el borde de, si comen menos, estar en malnutrición, que es lo estrictamente necesario para garantizar una buena salud, pues multipliquemos por 3 ese costo de la canasta alimentaria de emergencia para obtener una línea de pobreza monetaria. Ese 3, pues la teoría económica y la teoría microeconómica, sobre todo de la preferencia revelada, pues ha permitido que con todos los sistemas de demanda, con las elasticidades de ingresos, se pueda estimar cuál es el gasto no alimentario estrictamente necesario que enfrentan los hogares para poder estimar endógenamente ese coeficiente de Orchansky. En 2006-2007, con la ENIC y la MESEP, se enfrentó a que no podía calcular endógenamente ese coeficiente de Orchansky por algunas fallas de consistencia interna en la encuesta, y por eso en ese momento el coeficiente de Orchansky que se definió en la metodología MESEP en 2012 fue de 2.4 para las principales ciudades,
en donde ese 2.4 era el promedio de los coeficientes de Orchansky que se observaba en los países de la CEPAL, dado que la CEPAL, como se lo presentamos al comienzo, pues es una institucionalidad muy robusta en materia del enfoque monetario de la pobreza en la región. Estos elementos de tener solo 3 dominios y un coeficiente de Orchansky exógeno común para todas las ciudades, pues generó unas rigideces en la dinámica socioeconómica que estaba llamada a absorber estas líneas de pobreza, sobre todo en el marco que una vez se instaura esta nueva metodología, pues el país empieza con una distribución, por ejemplo, mucho más equitativa de los rendimientos de esa bonanza mineroenergética y por consiguiente las ciudades empiezan a recibir recursos y por consiguiente el desarrollo urbanístico de las ciudades, sobre todo de las ciudades intermedias, empieza a generar unas dinámicas de preferencias y de impactos diferenciales en el gasto de los hogares que no necesariamente pudo recogerse a través de la línea de la metodología MESEP. Aquí pues simplemente están ustedes frente a la metodología al paso a paso del cálculo de esa línea de pobreza, en donde la comisión de expertos que empezó a estudiar este tema desde comienzos de 2019 hasta el pasado 25 de septiembre, cuando dio el aval en el comité de expertos, pues lo que quería era que pudiéramos trabajar en una actualización metodológica que reconociera los nuevos perfiles de consumo, que estableciera la heterogeneidad de las 23 principales ciudades, que incorporara las distribuciones heterogéneas de ingreso en cada una de las ciudades y que reconociera de mejor forma el componente del gasto en vivienda que están enfrentando las principales ciudades del país. Algunos ejemplos, miremos aquí, ustedes van a ver en esta gráfica 3 ciudades que son Riohacha, Montería y Quibdó, que son ciudades que quedaron con las líneas de pobreza monetaria y monetaria extrema más bajas dentro de todos los 23 dominios urbanos, y ustedes rápidamente van a ver a través de la metodología MESEP, que la metodología MESEP tuvo que pensar que todas las ciudades tenían una distribución homogénea, que es la que está definida por la línea total nacional que nosotros estamos viendo acá. Cuando específicamente, no más desde las dinámicas de las ciudades, si nosotros logramos tener representatividad estadística de las ciudades, podemos ver que hay un grupo de ciudades como Bogotá y Medellín que tienen una distribución de ingreso mucho más favorable que, por ejemplo, otro grupo de ciudades como son Riohacha, Montería y Quibdó, en donde Riohacha, Montería y Quibdó tienen una distribución menos favorable, es decir, que tienen a sus hogares más concentrados en menores niveles de ingreso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, gracias a la representatividad estadística de cada una de las ciudades en la encuesta de presupuesto de los hogares, reconocer distribuciones de ingreso particulares para cada una de ellas. Antes, Bogotá en este mapa pues estaba visto en la línea promedio del área que nosotros presentamos en la primera sección sombreada, que nos llevaría a estar subestimando en cierta forma la incidencia de la pobreza en Bogotá, porque somos conscientes que Bogotá tiene una distribución de ingresos más favorable, que está en el área azul, pero al mismo tiempo tiene unos componentes de gasto que pueden ser mucho más costosos de lo que sucede en Quibdó o en Riohacha o en Montería. Adicionalmente, entre 2005 y 2018, pues ha habido unos procesos de transición demográfica muy importantes en las principales ciudades del país. Miren ustedes cómo ciudades como Villavicencio, Valledupar, Montería y Cúcuta, cada una por efectos migratorios del boom minero energético o por los desarrollos urbanísticos que se dieron
en ciudades como Montería, crecieron en su participación relativa de población, es decir, fueron atractores netos de población con unas características específicas, mientras que las grandes áreas metropolitanas o conurbadas como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla expulsaron población, que buena parte de ella fue población que tomó la decisión de salir de la capital para poder tener unos costos de vivienda mucho más competitivos en los alrededores de la ciudad, como son los fenómenos de conurbación de Bogotá con Madrid, Chía, Mosquera, de Cali con Jumbo, Candelaria, Jamundí, de Barranquilla con Puerto Colombia, con Soledad, y de Medellín con todo el Valle de Aburrá. Entonces, esos elementos estructurales de composición demográfica era necesario poderlos reconocer con enfoque diferencial, gracias a que teníamos unos componentes de gasto e ingreso que eran representativos para cada una de las ciudades. En donde Colombia, gracias a la información que nosotros pudimos recabar a través de la nueva base de IPC, vio un efecto muy importante de el gran peso que tiene el costo de la vivienda dentro de los hogares. Genérico, es decir, en la media, en la canasta básica del IPC de 2008, los gastos en vivienda pesaban apenas el 30%. Mientras tanto, en la actualización metodológica del IPC, los gastos en vivienda entraron a pesar casi el 37% en el promedio. Pero ese 37% en el promedio se vuelve un 43% para los hogares pobres y algo similar al 39-40% para los hogares vulnerables, que son los que constituyen la población de referencia para la estimación de las canastas básicas alimentarias y no alimentarias. Ese mayor impacto que ha tenido el costo en vivienda, pues ha estrechado la participación del gasto en alimentos de los hogares. Como ustedes lo pueden ver, pasamos de tener un 28% en la canasta de 2008 a tener un 24% en la canasta del 2018, y por consiguiente, sí, el coeficiente de Orchansky intuitivamente es el recíproco de la participación del gasto en alimentos dentro del gasto total de primera necesidad. Pues era necesario reconocer que los coeficientes de Orchansky tenían que elevarse, pero que tenían que elevarse de forma particular según las dinámicas urbanísticas y el componente de vivienda de cada una de las 23 principales ciudades del país. Eso nos lleva a que por primera vez en la aproximación de la pobreza, recordemos, para los dominios urbanos, en lo anterior teníamos un Orchansky de 2.4, es decir, multiplicábamos el componente alimentario por 2.4 y con eso obteníamos la línea de pobreza monetaria para cada una de las ciudades. Ahora pudimos estimar estimando los sistemas de gasto, depurando las elasticidades de ingreso que solo estuvieran entre 0 y 1, seleccionando las frecuencias de gasto, pudimos calcular coeficientes de Orchansky endógenos para cada uno de los dominios urbanos, los 23 dominios urbanos que ustedes están viendo acá, que son reconocedores particularmente, por ejemplo, de que ciudades como Bogotá, Medellín, que está por acá, Manizales, tengan unos valores o unos multiplicadores que son bastante superiores al 2.4, pero al mismo tiempo ciudades como Riohacha, ciudades como Sincelejo, por ejemplo, Santa Marta, pudieran tener incluso multiplicadores por debajo de ese 2.4, reconociendo lo que ustedes ven acá. Si hubiéramos seguido con la metodología MESER, hubiéramos tenido que asumir que en todas las ciudades, en todas las 23 principales ciudades del país, el componente del gasto en vivienda dentro del gasto total estaría en 38%. Pero rápidamente la encuesta de presupuesto de los hogares
me muestra que hay ciudades como Manizales, en donde el componente del gasto en vivienda pesa más del 44%, mientras que hay ciudades como Riohacha y Barranquilla que pueden estar por debajo del 35% de su componente en vivienda. Entonces, esta personalización del componente del gasto en vivienda, que es un hecho bastante colombiano, es decir, es criollo ese concepto, porque en los demás países de América Latina comparables, el componente del gasto en vivienda a lo sumo llega al 17-20% dentro de la estructura de gasto de los hogares en promedio. Aquí estamos hablando de un peso cercano al 34-35% o específicamente en esta medición al 38%. Eso lleva a que si tenemos primero unos coeficientes de Orchansky personalizados para cada una de las ciudades, pero al mismo tiempo tenemos que podemos reconocer los componentes idiosincráticos dentro de la canasta de consumo alimentario para cada una de las ciudades, porque la representatividad estadística no lo permitía, pues tenemos dos efectos fundamentales que llevan a tener una visión muchísimo más exigente de la medición de la pobreza con enfoque de ingresos, en donde particularmente en el componente alimentario es determinante la inclusión de comidas por fuera del hogar dentro de la fuente de obtención de las 2.100 kilocalorías diarias per cápita que debemos garantizar para cada habitante del país para no ingresar en una situación de malnutrición. La comida por fuera del hogar en la encuesta de presupuesto de los hogares de 2016-2017 fue un caso que empezó a aparecer casi en el 60% de los hogares, hablando de bien sea desayunos, almuerzos, almojábana, pan de bono, empanada. Y estos elementos, en la medida en que en los últimos 15 años el país ha visto una mayor participación de la mujer en el mercado laboral, llevan a que sean reconocidos y estos alimentos son menos costo efectivos para brindar las fuentes proteínicas dentro de los 2.100 calorías y por consiguiente seguir suponiendo que toda la comida de los hogares se cocinaba en casa y que no se demandaba comida por fuera del hogar, era un riesgo de subestimación de la pobreza extrema, como lo vamos a ver en este momento en la medición. Si hubiéramos seguido tal cual la metodología MESEP, solo hubiéramos visto en el promedio nacional, que es la esencia de la metodología MESEP, porque solo hay 3 dominios fundamentales que generan diferencias, hubiéramos visto una línea de pobreza monetaria extrema per cápita de 123.000 pesos en 2019 y de 267.000 pesos para la pobreza monetaria como línea per cápita en el total nacional. Y particularmente quisiera que nos concentráramos visualmente en el punto de la distribución de ingresos en el que nosotros estamos ubicando esta línea de pobreza monetaria. Automáticamente reconocer que la comida por fuera del hogar debe ser llamada como fuente proteínica según los patrones de consumo de cada una de las 23 principales ciudades, de los pequeños municipios y de la zona rural, y reconocer que el componente no alimentario, que está altamente influenciado por la heterogeneidad de la participación del gasto en vivienda en las diferentes ciudades, por los diferentes desarrollos urbanísticos que se dieron en la década, lleva a que rápidamente, no más en esa vista nacional, la incidencia, las líneas estén en un área que ya no es esta sección en donde estábamos justo pasando la cúspide de la distribución de ingresos, sino es una línea mucho más exigente que llega en promedio a los 327.000 pesos per cápita para pobreza monetaria y no necesariamente en la pobreza extrema, porque en la pobreza extrema el único componente fue reconocer la diversidad, pero incorporar la llamada de la comida por fuera del hogar, del corrientazo y de otras variables en la medición. Eso lleva a que por primera vez podamos tener la posibilidad de tener líneas diferenciadas para cada uno de los 23 dominios urbanos del país, en donde, a título de ejemplo,
en una ciudad como Bogotá, ingreso solidario puede estar representando casi la tercera parte de la línea per cápita de pobreza monetaria, que son esos 160.000 pesos, frente a esos 448.000 de línea per cápita monetaria, o pueden estar correspondiendo a casi una línea de pobreza extrema para un habitante de Bogotá, mientras que esos mismos 160.000 pesos en una ciudad de Riohacha podrían estar representando mucho más de la mitad de la línea de pobreza monetaria per cápita, que está en 280.000, y digamos un 30% más de la línea de pobreza extrema, que está en 129.000 pesos. Entonces, este es como el principal elemento que nos lleva a tener una mayor incidencia de pobreza monetaria, es decir, que pasamos, me voy a brincar eso, pasamos de tener en 2019, si hubiéramos aplicado la metodología MESEP, hubiéramos dicho, en Colombia hay 13.8 millones de personas que habitan en hogares en situación de pobreza monetaria, cuando hoy estamos diciendo que en Colombia hay 17.5 millones de personas que habitan en hogares en situación de pobreza monetaria. Pero no solo es un efecto de volumen, que sabemos que es el reconocimiento de nuevos patrones de consumo, de la inclusión de comidas por fuera del hogar, pero sobre todo de reconocer el encarecimiento tan importante del componente de vivienda dentro del gasto no alimentario de los hogares, que tiene un enfoque muy heterogéneo en diferentes ciudades. Simplemente porque sé que ya me estoy excediendo del tiempo y quiero cerrar, quiero ser cumplido. Si no hubiéramos hecho esa actualización para que ustedes entiendan el fenómeno de subestimación de la pobreza en algunas ciudades, hubiéramos dicho, sí, en total, si hubiéramos seguido con la metodología MESEP, como la línea estaba muy abajo, en total hubiéramos tenido 735.000 personas de más en situación de pobreza monetaria entre 2018 y 2019, cuando en realidad estamos diciendo que son 662.000. Que es un elemento que no se está haciendo ningún efecto de economía política o de subestimación, sino que la realidad es que cuando hubiéramos querido explicar en la metodología MESEP a esos 735.000 personas que ingresaron a la pobreza, por ejemplo, hubiéramos dicho que solo 23.000 ingresaron a la pobreza en Bogotá. Pero si Bogotá tiene unos costos de vida, llamémoslo coloquialmente, más exigentes y un impacto más importante del gasto en vivienda, pues es natural que en el ingreso de personas a la situación de pobreza monetaria en Bogotá tengamos una mayor probabilidad de que ingresen más personas a la situación de pobreza, que en este caso, bajo la nueva metodología, ese menor volumen de personas, 661.000 que ingresan a la pobreza monetaria, en el caso de Bogotá, es un ingreso de 4 veces más de población a la situación de pobreza monetaria, porque en este caso tenemos 88.951 personas que ingresan a la pobreza, cuando en realidad en el pasado hubiéramos dicho que solo 23.000. Eso automáticamente lo que muestra es que ese punto de más de incidencia de pobreza monetaria, perdón que me devuelvo a esta gráfica, ese punto de más de incidencia nacional de pobreza monetaria, para cerrar la explicación muy sencilla, que en eso sí ustedes son más conocedores que yo, pues rápidamente miremos la foto de cómo evolucionó el ingreso real per cápita que vemos a través de la GIH, ¿sí? Entre 2018 y 2019, el ingreso real per cápita del primer quintil tuvo una contracción solo laboral del menos 7.1%, ¿sí? Que cuando hacemos la imputación por vivienda tenemos una compensación del 1.1%. Cuando incorporamos las ayudas entre hogares o las transferencias entre hogares tenemos 0.4% positivo, pero no solo cayeron los ingresos laborales, sino que también cayeron
las ayudas institucionales a los hogares en ese primer quintil, que es el que es sujeto de focalización de muchas ayudas, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos municipales y departamentales. Ese neto de sumas y restas se ve como la variación en el primer quintil del menos 6.2%, ¿sí? Que no tiene nada de comparación con lo que pasó en el año inmediatamente anterior, en donde este 6.2% solo era un menos 1% en el primer quintil. Entonces, esa contracción tan importante del ingreso real per cápita en el primer quintil es la fuente fundamental para el incremento del punto de pobreza monetaria y el punto y medio de pobreza extrema, que cuando queremos descomponer este menos 6.2 en las 23 principales ciudades, vemos una contracción del menos 3.3%, pero lo que siempre habíamos dicho a lo largo del 2019, pilas con el deterioro del mercado laboral en los pequeños municipios y en la zona rural del país. En esos pequeños municipios y en la zona rural del país, el deterioro de ingreso del primer quintil fue del menos 8.7%, pero particularmente el del segundo quintil fue 3 veces más grande que el que se observó en el total nacional. Y eso automáticamente acá tenemos unos elementos para ser muy sintéticos, muestra que si bien, como lo decía al comienzo, en los 5 quintiles, no importa, primero o quinto, casi 2/3 partes del ingreso está asociado con ingresos laborales, pues el impacto del deterioro del mercado laboral rápidamente se traduce sobre la incidencia de la pobreza, en donde, siendo 2019 el primer año en el que nos ganamos casi un punto de desempleo, porque la tasa de desempleo pasó del 9.7 al 10.5, es decir, nos ganamos 80 puntos básicos, nos ganamos en el total nacional un punto de más de pobreza monetaria. Pero la desagregación geográfica nos ayuda a entender que la asociación entre el deterioro del mercado laboral y la capacidad de generación de ingresos de los hogares rurales y de los pequeños municipios del país es la que está detrás del gran incremento que tuvo la incidencia de la pobreza monetaria de un punto porcentual, que no necesariamente es lo mismo que sucede en las cabeceras. Y sin ningún elemento de causalidad, solo para contextualizar, miren las variaciones en pobreza monetaria extrema, que es la que está más concentrada en el primer quintil, con las variaciones en la tasa de desempleo para las 23 principales ciudades, y encontramos una lógica de asociación muy importante que muestra o que evidencia que el punto de más de pobreza que se ganó el país estuvo asociado al deterioro del mercado laboral, que en 2019 estuvo esencialmente concentrado en los pequeños municipios y en la zona rural del país, pero que ahora en 2020 ese deterioro del mercado laboral va a ser otro problema, porque va a estar concentrado en las principales ciudades, como lo hemos visto a partir de las estadísticas de mercado laboral. Ese era como el resumen. Les pido disculpas que me extendí 10 minutos del tiempo asignado, pero que eso era lo básico que queríamos compartir, y pues estoy dispuesto a atender cualquier pregunta o inquietud, doctor Montenegro y demás participantes de esa reunión. Juan Daniel, muchísimas gracias. Muy interesante, muy preocupante, una cantidad de cifras y interrogantes sobre todos estos temas. Yo creo que tenemos una cantidad de preguntas. Por ahora tenemos a Eduardo Lora y a Luis Fernando Mejía. Eduardo, adelante. Gracias, muy amable. Bueno, Juan Daniel, pues muchas gracias por la presentación tan precisa y técnica de los cambios en la metodología y lo que está pasando con la pobreza. Realmente es muy asustador. Puesto que Luis Fernando va a hablar, no voy a hacer la segunda pregunta que iba a hacer, sino solo la primera. La pregunta que tengo es, ¿cómo se tratan, puesto que las encuestas de ingresos de los hogares son mensuales y no hay un panel de individuos, de familias,
sino pues cada uno se repite, no se repite. ¿Cómo se pasa de los ingresos mensuales a los ingresos anuales? O dicho de otra manera, ¿lo que estamos midiendo son las tasas de pobreza mensuales o las tasas de pobreza anuales? Ok. Nosotros lo que tenemos es la encuesta de ingresos y gastos hace su barrido mensual y nosotros acumulamos la muestra anual. Y a partir de la muestra anual hacemos los procesos de imputación de ingresos para, y los análisis de limpieza para los falsos ceros, para todos los procesos de imputación de las encuestas que tuvieron información no completa en materia de todos los campos que se tienen que hacer de ingresos. Y lo que nosotros hacemos es indexar mes a mes la evolución de esos ingresos para poder tener un agregado anual de los ingresos, que es lo que nosotros estamos estableciendo como el referente del componente de los ingresos cuando hacemos la acumulación anual, doctor Lora. Es decir, nosotros tenemos las lecturas mensuales, llegamos y tenemos toda la base anual, hacemos el procedimiento de Jautec y imputación sobre toda la base anual y hacemos la indexación para poder lograr que en la acumulación anual tengamos el efecto, llamémoslo, de la inflación mes a mes reconocido en estos ingresos. O sea, perdón si interrumpo nuevamente. Lo que creo que dice la explicación es que lo que tenemos es un promedio de 12 meses de pobreza mensuales, pero que no estamos observando a las familias en el año, ninguna familia la observamos en el año. No tenemos un proceso longitudinal que miremos las mismas familias, porque la GIH es un muestreo estratificado que rota cada mes. Un promedio móvil de las pobrezas mensuales. Algo así. Anual es otra cosa completamente distinta. Sí, señor. Okay. Muy bien. Luis Fernando, por favor. Gracias, Armando. Juan Daniel, muchas gracias por la presentación, muy útil. Yo tengo dos preguntas. La primera es si ustedes han hecho algún ejercicio para hacer un análisis de cuáles son los factores que contribuyen al cambio de la pobreza frente a la metodología anterior. Sí. Yo me imagino que lo grande, por supuesto, tiene que ver con la endogenización del coeficiente Orshansky, pero también me imagino que hubo cambios en factores de expansión, el tema, digamos, de cambio en precios de alimentos. Sería muy importante, porque aquí tenemos como las dos cosas, ¿no? Que cambiaron los fenómenos tradicionales que impactan la medición de la pobreza, pero tenemos un cambio sustancial metodológico y sería muy interesante poder descomponer esos cambios para entender, digamos, las fuentes de la variación. Y lo ato a otra pregunta, y es, ¿qué tan constantes en el tiempo son estos coeficientes de Orshansky? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de mirarlo, porque mi sensación es que si hay variaciones muy grandes en el tiempo, pues va a ser muy difícil hacer política social con base en un indicador de línea de pobreza monetaria. Simplemente haciendo el ejercicio que ustedes hicieron ahora y tuviéramos, por ejemplo, en el país una especie de ingreso mínimo garantizado en línea de pobreza, este cambio metodológico pues le suma, nosotros hicimos los cálculos, 2 o 3 puntos adicionales a ese costo eventual social. Entonces, digamos, los cambios tan grandes sí preocupan muchísimo desde el punto de vista de la política pública, la política social, y tengo la pregunta sobre qué tan estables son esos coeficientes en el tiempo. Y finalmente, y perdón lo largo, sería muy interesante que ustedes también hicieran el ejercicio, Juan Daniel, complementario, de publicar medidas más tradicionales de pobreza. Como tú lo decías, América Latina es bastante ortodoxo en términos de cómo mide la pobreza, con líneas de pobreza que incluso están bastante más por encima del PIB per cápita frente a otros países. Y al final eso de alguna manera dificulta las comparaciones internacionales, porque al final de cuentas uno también quiere entender en el contexto mundial, bueno, Colombia cómo va. Y sería muy interesante que, yo no sé si ustedes lo hacen, pero no lo he visto por ahora, que ustedes también publicaran de manera complementaria las líneas tradicionales de pobreza del Banco Mundial para también poder tener comparaciones internacionales, porque viéndonos el ombligo va a ser muy difícil entender qué tan bien en términos relativos nos está yendo en materia de reducción de la pobreza. Muchas gracias. Listo.
Muy interesantes sus preguntas, Luis Fernando. Yo me tomo el atrevimiento de volver a la presentación y ustedes me confirman si la están viendo, por favor. Correcto, la estamos viendo. Cuando nosotros vamos a entender los elementos de los efectos diferenciales de la actualización metodológica a partir del referente MESEP, pues aquí están las dos líneas, la línea MESEP desde 2012 hasta 2019, en donde, para recordarles, la exigencia del comité de expertos fue estirar 2 años, es decir, 2019 y 2020, la metodología MESEP para tener el referente. Y aquí tenemos la retropolación de la actualización metodológica hasta 2012, que fue la discusión que se dio al interior del comité de expertos. Empecemos a explicar algunas cosas antes de ver. Este es el espejo de las líneas de pobreza monetaria extrema entre la actualización metodológica y la metodología MESEP, es decir, aquí tenemos 7.5 puntos porcentuales y aquí tenemos 90 puntos básicos, es decir, 0.9 puntos porcentuales. Y aquí lo que nosotros hemos hecho un poco, eso es mucho más complejo de socializar a los usuarios genéricos, por eso lo quiero insistir en eso acá con ustedes, es en el eje horizontal nosotros estamos viendo las variaciones que sucedieron en cada una de las ciudades entre la línea, llamémosla, no extrema de la actualización metodológica y la línea no extrema de la metodología MESEP. Si la línea de pobreza monetaria tiene una diferencia de más 7.5 puntos porcentuales, pues el componente no extremo es el delta entre 7.5 y 0.9, es decir, 6.6 que ustedes ven en el cruce del eje vertical del eje horizontal. Y en el eje vertical tenemos dos deltas del componente extremo, llamémoslo así, del componente alimentario, que está centrado en 0.9, que fue el 0.9 que vimos acá. Entonces, acá podemos ver agrupaciones de ciudades que nos están permitiendo hacer unos análisis diferenciales en, por ejemplo, qué pasa en una ciudad como Manizales, ¿sí? Pero al mismo tiempo ver qué pasa en una ciudad como Barranquilla y qué pasa en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. El primer elemento que debemos reconocer es que solamente utilizar unas nuevas frecuencias de consumo personalizadas para cada una de las ciudades, es decir, reconocer el componente, llamémoslo, idiosincrático de la obtención de calorías en los hogares de la población de referencia en las 23 principales ciudades, sin ni siquiera llamar a las comidas por fuera del hogar, nos está mostrando que la incidencia de la pobreza extrema MESEP se gana un punto en esta última realización de 2019. Entonces, parcialmente, sé que no tengo todas las respuestas a tus preguntas, pero parcialmente lo que vemos, Luis Fernando, es que no más reconocer las frecuencias de consumo particulares de cada ciudad, es decir, ese componente idiosincrático cultural de obtención de las 2100 calorías, que es distinto, por ejemplo, en la región norte del país, en donde el peso, por ejemplo, del plátano es 3 veces más importante que en la región sur del país, está llevando a que en el promedio toda la incidencia nacional de la metodología MESEP se gane un punto en el marco de estos elementos. Lo cual significaría que si le restáramos burdamente para llegar a los 0.9 puntos porcentuales, el efecto de comidas por fuera del hogar termina desquitando
10 puntos básicos de la incidencia, en la medida en que esa llamada de comida por fuera del hogar es más o menos intensiva en algunas ciudades, dado que las frecuencias de gasto, las frecuencias de consumo, perdón, para cada una de las ciudades se determinaron endógenamente a través de una metodología que busca buscar el punto máximo de curvatura entre la curva convexa que se genera entre la frecuencia de consumo con el número de bienes que están siendo llamados para al portafolio, llamémoslo así, de composición de esas calorías en el componente alimentario, que es un elemento que está publicado en el documento metodológico y en la presentación del 30 de septiembre, donde hicimos la actualización metodológica. Entonces, un punto de incidencia de pobreza extrema es concentrado en el reconocimiento de los hábitos de consumo heterogéneos del país. Eso lleva a que no más, cuando vamos a Bogotá, para este caso de esta ciudad de Bogotá, en donde Bogotá está representando una ciudad que tuvo un componente más que proporcional de incremento de la pobreza por cambio de metodología por el componente alimentario y por el componente no alimentario. Vamos a la incidencia de Bogotá en pobreza extrema. La línea azul es la incidencia de la metodología MESEP. La línea gris es la incidencia de la metodología actualizada. Entonces, ustedes rápidamente ven que en una ciudad como Bogotá, el incremento no fue de 90 puntos básicos, perdón, sino que fue de 1.4 puntos porcentuales. Eso lleva a que Bogotá, además del componente idiosincrático, la mayor intensidad de comida por fuera del hogar pudo explicar el remanente de 40 puntos básicos o 0.4 puntos porcentuales en esa mayor incidencia de la pobreza monetaria. Eso es en términos genéricos, pero estamos haciendo, tu recomendación me parece muy acertada y estamos haciendo las descomposiciones para poder socializar en cada una de las líneas qué se debe al componente idiosincrático, qué se debe al llamado de comidas por fuera del hogar y al coeficiente de Orchansky. Ese elemento, rápidamente, como el coeficiente de Orchansky es un factor de expansión de esta incidencia de pobreza monetaria extrema, pues el haber incrementado en un 50% aproximadamente la incidencia de la pobreza monetaria extrema en Bogotá, hace que la base de un Orchansky más alto o logre explicar específicamente 3 puntos básicos de más de incidencia de la pobreza monetaria, ya no extrema, sino la pobreza monetaria en general en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, para una desagregación en donde el coeficiente de Orchansky para Bogotá pasó de 2.4 a 2.57. Pensemos ahora en una ciudad como Manizales. Manizales estaba en esta ciudad en la que el componente o el efecto alimentario fue menos que proporcional que el que se dio en el promedio nacional. Entonces, cuando vamos a ver a Manizales, sabemos que como no tuvo ese componente alimentario más que proporcional de la media, pues seguramente la endogeneidad del coeficiente de Orchansky explica en buena parte la mayor incidencia que nosotros estamos presentando. Entonces, si bien esta no es la incidencia oficial de Manizales, acá solo estamos viendo a Manizales con un coeficiente de Orchansky exógeno contra un coeficiente de Orchansky endógeno. Vemos como en Manizales la diferencia de 33 puntos básicos en el coeficiente de Orchansky logra explicar casi 5 puntos porcentuales de incidencia de la pobreza monetaria. Y por otro lado, en el caso de Medellín, vemos que el diferencial de las dos series es explicado fundamentalmente por el uso de un coeficiente de Orchansky endógeno, en donde nuevamente la brecha es de casi 34 puntos básicos o de 0.3 puntos porcentuales. Entonces, estamos preparando una salida con la descomposición, así como tenemos la descomposición
de las variaciones de ingreso para cada una de las ciudades, como la publicamos el pasado 13 de octubre, queremos hacer una descomposición de las ciudades de los efectos metodológicos que se están planteando. Y frente a tu recomendación de utilizar las líneas de comparación del Banco Mundial, nosotros ya estamos, cuando en el enfoque de clases sociales, en el que cuando tú estabas en el DNP, seguramente estuviste detrás de eso, estamos utilizando el enfoque López Calva y una de las iniciativas, como tú lo mencionas, que queremos llevar al comité de expertos es ver si podemos tener esas líneas de referencia de comparabilidad internacional, la de pobreza con $4 per cápita diarios con paridad de poder adquisitivo, o la de $5, y la de vulnerabilidad con $10 per cápita de poder adquisitivo, o pensar en 10 o 12 o $15 per cápita diarios con paridad de poder adquisitivo. Entonces, estamos alrededor de ese tema. Creo que es un buen elemento y una buena sugerencia la que tú planteas, y espero al menos haber respondido parcialmente tus inquietudes. Gracias, Juan Daniel. Muchas gracias, perdón, Armando. Es que es muy importante sobre el tema de la estabilidad de los coeficientes, que no sé si me puedes comentar algo sobre ese tema, Juan Daniel. Listo, perdóname, se me había olvidado. En el tema de la estabilidad de los coeficientes, como esa el elemento de los coeficientes, estamos haciendo es un escenario de, ¿cómo decirlo?, de benchmarking, porque no podemos calcular esos coeficientes endógenos para la ENIC 2006-2007 por las fallas de consistencia interna en materia de los sistemas de gasto para cada una de las ciudades. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo una referenciación internacional para ver cada 10 años en los ajustes metodológicos, como por ejemplo en el caso de Chile y en el caso de Paraguay, en donde hubo una actualización de coeficientes de Orchansky, poder ver para los dominios que ellos manejan cuál fue la volatilidad de esos coeficientes de Orchansky, en la medida en que pues, su fuente fundamental es las encuestas de presupuesto de los hogares, en donde estimamos el componente no alimentario necesario, estimando las elasticidades de ingreso y depurando las elasticidades que estén entre 0 y 1 para los bienes que van a ser incorporados dentro del componente no alimentario. Pero inmediatamente tengamos algún avance sobre ese tema, te estaremos contando. Pues muchas gracias, Juan Daniel. Tenemos 5 personas que quieren intervenir. Primero, Gabriel Iraquide, y se prepara Santiago Montenegro. Gabriel, adelante. Gracias, doctor Montenegro. Buenas tardes. Doctor Juan Daniel, felicitaciones por la presentación. Me parece que hizo una gran explicación sobre los cambios metodológicos. Sin embargo, cuando uno coge, y tengo un par de preguntas, cuando uno toma el promedio, y obviamente es un mal punto de partida, pero cuando uno toma el promedio de los coeficientes de Orchansky del dominio urbano, da más o menos el mismo 2.4 que teníamos antes, es decir, da 2.43, 2.42, 88. Cuando uno mira, digamos, quiénes superan eso, qué grupo de ciudades superan ese 2.4, básicamente son 13 ciudades, y por debajo del 2.4 estarían 12 ciudades y el resto urbano. Pero bueno, la pregunta que va es, primero, hay 25 dominios, de los cuales están los 23 dominios de las ciudades, está el dominio de los pequeños municipios y el dominio rural. No, en la presentación no vi el coeficiente de Orchansky del dominio rural. Yo no sé si, digamos, fue el mismo 1.74 que salió del promedio de la versión anterior, o qué tan diferente fue. Ese, digamos, me parece que es digamos, uno de los elementos que valdría la pena de pronto aclarar. Pero hay un punto que sí me parece que hubiera sido muy útil en la presentación, sobre todo, digamos, hacia futuro, es que se pudiera decir, oiga, la metodología anterior, pues obviamente usted muy bien explicó las diferencias, digamos, de consistencia, por qué no se pudo utilizar el ingreso, sino que toca utilizar el gasto debido a los problemas de consistencia externa principalmente, y obviamente tocó utilizar ese promedio de América Latina. Eso yo creo que fue un tema bien importante, digamos, en esa discusión, porque al haber tomado solamente un 25% de la muestra de
de ingresos de los hogares, obviamente los ingresos fueron muy variables, con variaciones muy inexplicables, y eso dio lugar a que se tuviera que utilizar justamente un coeficiente externo y trabajar con el gasto. Pero yo creo que lo más importante aquí, que hubiera sido, que sería muy útil, es mirar de la canasta básica alimentaria cuáles fueron los cambios en la nueva metodología versus la anterior. En la canasta digamos, no alimentaria, lo mismo. Está bien el tema que usted introdujo, digamos, con mucha ilustración, el tema de las comidas fuera del hogar. Pero seguramente hay otros elementos, digamos, condiciones de elasticidad. Por ejemplo, si era menor que 1, pues obviamente era un artículo necesario que debiera estar ahí. Y en tercer lugar, en esa misma línea, digamos, uno sí ve que la cantidad de artículos en cada una de las ciudades varía de una manera importante en la canasta no alimentaria. Entonces yo pienso que por pura ilustración hubiera sido, digamos, sería muy útil mostrar esa comparación entre lo anterior y lo nuevo. Yo sé que el anterior, pues obviamente no hubo canasta no alimentaria, porque simplemente lo que se utilizó fue el inverso del coeficiente de Engel y se aplicó, digamos, directamente. Pero esa, digamos, por ilustración sería muy importante. Mis preguntas sí tienen que ver un poco en la misma línea del doctor Luis Fernando. Es, ¿qué tan comparable es esta metodología con el resto de las metodologías, digamos, que se están utilizando en América Latina? Teniendo en cuenta que si miramos los datos del informe del panorama social de la CEPAL de 2019, prácticamente seríamos el país, junto con Bolivia, los países con mayor porcentaje de pobreza, 35%. Los demás están muy por debajo de esos niveles. Eso pues, es un tema preocupante. Y en línea con eso, para terminar, y perdónenme el uso, sería importante, digamos, mirar la evolución, porque yo no sé qué tanto esta metodología se puede replicar hacia atrás para hacer un empalme, digamos, de las últimas, desde el 98, que fue la última medida, o desde el 94, las mediciones de pobreza, para saber cuánto hemos avanzado y qué tan bien hemos hecho la política pública en materia de reducción de pobreza. Porque seguramente el doctor Luis Fernando tiene razón. Es decir, la pregunta que uno se hace como hacedor de política es, oiga, ¿en qué hemos fallado tanto? Digamos, es decir, si no estamos en los mismos niveles del país más pobre de América Latina. Somos los países junto con Bolivia, somos los más pobres de América Latina. Esas serían como mis recomendaciones. Perdón, y una última, y discúlpeme, ¿verdad? Es que también en línea con lo que dice el doctor Luis Fernando, cuando uno toma las ciudades, lo que uno es, igual que con la metodología anterior, es una variabilidad terrible en las dinámicas de la pobreza. Inclusive, digamos, en el caso de Bogotá, dan muchas veces en algunos años al contrario. Antes estaba dando reducciones, ahora dan aumentos, y así. Yo sé que puede deberse, obviamente, a los ajustes en el coeficiente de Olshansky, pero, digamos, esto es un tema, digamos, como para mirar esas variaciones tan grandes. Pasto, por ejemplo, en el 2012, que es el ejemplo que desde donde parte la serie, tuvo una caída de la pobreza de 7 puntos. Dice uno, ¿de dónde? Yo sé que Pasto es una ciudad muy importante, la quiero mucho, pero para que tumbe la pobreza en 7 puntos y al otro año suben 3 puntos, pues es una cosa que uno no se explica. Esas serían como mis preguntas y mil disculpas por el abuso del tiempo. Muy bien. Listo. Muchas gracias por los comentarios y vamos algunos de ellos. En primer lugar, Gabriel nos mencionaba que no había visto el coeficiente de Olshansky rural. Aquí particularmente me voy a permitir compartir la pantalla para que ustedes puedan ver que efectivamente la ruralidad tiene un ajuste importante con ese nuevo coeficiente de Olshansky que se calcula endógenamente para la zona rural. Recordemos que en la MESEP se asumió el benchmarking latinoamericano de 2.4 y se ajustó por el componente de gasto ese 2.4 y se personalizó para la zona rural y dio 1.7. Aquí específicamente, perdón, estamos viendo... sí, espero que estén viendo la pantalla. Aquí estamos viendo el coeficiente de Olshansky rural, que es superior a 1.9 y que es bastante superior al 1.7 que nosotros estábamos utilizando en la metodología MESEP. Eso en relación con la primera inquietud. Nosotros, Gabriel,
además de la presentación que hicimos el pasado 13 de octubre, tuvimos la oportunidad de presentar una actualización como el paso a paso de la actualización metodológica. El pasado 30 de septiembre hicimos unos grupos focales en Cartagena, en Medellín y en Cali con los funcionarios del banco. Podemos seguir haciendo grupos focales y en esa actualización, que es una presentación que está pública en la página web del DANE, nosotros entramos a hacer ya no el detrás de cámaras, sino la escenografía de la actualización de esas líneas de pobreza monetaria, en donde rápidamente, para ilustrarlos, y yo les hago llegar por el chat esta presentación, podemos ver cómo tenemos específicamente los elementos de procedimiento de ingresos. Estos son similares a lo que habíamos hablado, pero quería mostrarles en particular lo que definimos claramente, las diferencias entre la metodología MESEP y la actualización. MESEP ordena a los hogares es por gasto, mientras que la actualización permite ordenar a los hogares por ingreso de la unidad de gasto. Tenemos una robustez en los elementos de representatividad en materia de frecuencias, en materia de peso de cada uno de los alimentos que llamamos en la canasta, que deben representar al menos 1% más del total. El componente calorífico es equivalente. La única diferencia es que las frecuencias de consumo son diferenciadas para cada dominio geográfico. Y además que incorporamos la comida por fuera del hogar. Entonces ya vimos que la frecuencia diferenciada para cada dominio geográfico está explicando en el promedio nacional casi 1 punto. La comida fuera del hogar, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, está explicando 40 puntos básicos o 4 puntos porcentuales. Entonces, para construir esas canastas de alimentos, aquí específicamente, como lo presentamos el 30 de septiembre, nosotros tenemos un ejemplo. Esta es la ciudad de Montería, en donde la consistencia interna del principio de preferencia revelada y de convexidad de las preferencias que está detrás, pues permite que por monotonicidad tengamos una relación convexa entre la frecuencia de consumo y el número de artículos que están incorporados en la canasta. Entonces, lo que nosotros hacemos es, para cada una de las ciudades donde tenemos esa combinación, lo que buscamos es, la discusión que se tuvo con los expertos, es si esta es una canasta de emergencia, lo que nosotros tenemos que garantizar es que inmediatamente choquemos al hogar, bien sea positiva o negativamente, él pueda acudir a un abanico muy amplio de bienes alimentarios para poder optimizar la obtención de su componente calorífico respectivo. Entonces, automáticamente, lo que nosotros tomamos como decisión, y es un elemento que estuvimos construyendo con la CEPAL también, lo que buscamos es maximizar la curvatura, obtener el punto de máxima curvatura para cada una de las ciudades, que nos permite dar en cualquiera en ese punto máximo de curvatura, si el choque es positivo o negativo, poder que ese choque genere un abanico en donde tengamos una mayor cantidad de productos que entren o salgan de la composición alimentaria para que el hogar pueda ajustarse frente a ese choque de ingreso. Eso significa que para cada una de las ciudades, que nuevamente la heterogeneidad de la monotonicidad de preferencias, que es la relación entre frecuencia y número de artículos, es bastante heterogénea en cada una de las ciudades. Cuando vemos esos elementos, rápidamente la optimización o ese procedimiento nos lleva a que normalmente teníamos en la metodología MESEP que simplemente cortábamos a todas las ciudades con la frecuencia de consumo como está establecido en la presentación del 30 de septiembre al 30%,
aquí lo que nosotros estamos viendo es que ese componente de personalización de las frecuencias de consumo para optimizar el portafolio lleva a que algunas ciudades preservan el 30%, pero tal vez el 30% estaba siendo supremamente stringent para algunas ciudades, como por ejemplo ciudades como Pasto, en donde la frecuencia óptima de consumo es del 45%, o incluso ciudades como Tunja y Villavicencio, donde la frecuencia óptima de consumo era de 40%. Sin embargo, el total de artículos tiene, cuando tú promedias, porque eso no se pudo hacer para cada ciudad en la MESEP, cuando tú haces el promedio y el análisis para todos los elementos, se obtiene casi el mismo componente de artículos que se obtenía en la metodología MESEP. Y el elemento de inclusión de comida por fuera del hogar, pues acá está representado. Frecuencias de gasto, 66% de hogares, almuerzos completos, 50% de sándwiches, 44% de tinto, aromática, 39% de onces. Con estos elementos, pues llevamos a que la participación, como ustedes lo pueden ver en esta tabla, la participación de la comida por fuera del hogar dentro de la población de referencia, dentro del gasto, pues es importante. Miren cómo, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, esa participación es del 12,4%, mientras que en otras ciudades como Quibdó es del 7,8%, y en la zona rural es del 4,4%. Entonces, ese elemento lleva a establecer esas heterogeneidades que explicamos de forma sintética para el caso nacional y para el caso de Bogotá. Y en el caso del componente no alimentario, pues lo que nosotros hacemos es estimar las curvas de Henkel con el sistema de Working and Leisure para cada una de las ciudades y con eso poder establecer las elasticidades de ingreso y automáticamente definimos, como lo hacía la metodología MESEP, frecuencias de consumo inferiores al 10% se van de ese sistema de gasto. Después estimamos las regresiones y rápidamente de este volumen de artículos que eran 1578 sumando todos los dominios urbanos, todos los dominios, perdón, acá están todos, el resto urbano rural. Después de depurar el 10%, estimar las elasticidades y quedarnos con la elasticidad entre 0 y 1, pasamos de 1.578 artículos a 1.384 artículos, que después, por significancia estadística, tenemos una muy buena calidad de ese sistema de demanda, solo salen 4 artículos y quedan 1.380. Después verificamos ex post la existencia de elasticidad 0,1, pasamos a 1.367 y como sacamos todos aquellos artículos cuya participación dentro del gasto fuera inferior al promedio de todos los bienes en cada dominio geográfico, quedamos con solo 896 productos, a los cuales no todos se les hace seguimiento en el IPC y terminamos con 862 productos. Cuando vamos a estos 862 productos, la heterogeneidad volumétrica de los bienes y servicios no alimentarios que están siendo incorporadas no es supremamente alta. Entonces, aquí estamos como siendo transparentes frente a los elementos de la metodología que tú nos resaltabas. Y nosotros, pues, estamos dispuestos a atender el resto de elementos. Mira, acá está los coeficientes de Orchansky para todos, entonces, en donde ves que para el resto urbano y para rural estamos teniendo unos resultados que son bastante inferiores al 1,74 que estaba vigente para la metodología MESEP. Nosotros, y espero no violar la confidencia del comité de expertos, pero nosotros tuvimos una discusión muy fuerte sobre hasta qué punto retropolar esta nueva metodología para ver los efectos de medición de la pobreza. Incluso nosotros estábamos en capacidad de ir hasta 2008, pero eso fue un elemento sensible de discusión y después de
esa validación, los expertos solo dieron aval para retropoblar hasta 2012. Incluso había oposiciones de no retropoblar, sino hasta 2015, 2016. Pero la decisión final que se tomó fue retropoblar hasta 2012. Por otro lado, frente a los elementos que tú planteabas de la heterogeneidad, voy a proceder a compartir pantalla, y en la mayoría nosotros, cuando hacemos el análisis por ciudades y vemos las evoluciones de los cambios metodológicos, aquí ustedes están viendo Armenia. La evolución es similar en monetaria y extrema. Cuando ustedes pasan a Barranquilla, las evoluciones son similares, solo es un volumen. Barranquilla tiene un efecto muy grande por el componente idiosincrático de la canasta. Cuando vamos a Bogotá, las tendencias son bien similares, excepto en la incidencia de pobreza extrema, en donde vemos que esa subestimación de la incidencia pues estaba mostrando solo retrocesos desde 2013, cuando en realidad el retroceso más importante se da desde 2017, un elemento importante para analizar y que estamos revisando con el equipo de Bogotá. Aquí vemos, perdón, estaba equivocado, aquí están las comparaciones entre MESEP y actualización, las tendencias son similares para Bogotá. Vamos a Bucaramanga y tenemos tendencias similares. Vamos a Cali y tenemos tendencias similares. Vamos a Cartagena y tenemos tendencias similares. Entonces, tendríamos que revisar en función de tus observaciones cuáles serían las ciudades en las que tú estás encontrando heterogeneidades en las sendas de evolución entre la metodología MESEP y la actualización metodológica, porque lo que nosotros chequeamos fue que las sendas no son paralelas, porque eso es un tema en el que los deflactores, acá se están calculando unos deflactores propios para las líneas. Vemos que en todas las ciudades, en todos los dominios urbanos, las tendencias de evolución de las actualizaciones metodológicas y la metodología MESEP son muy similares. Entonces estaremos atentos a revisar en dónde encontraste como esas sendas distintas. Y perdón, doctor Juan Daniel, es en las variaciones entre un año y otro. Por ejemplo, 40. Sí, pero mira que en la mayoría todas son idénticas. En la mayoría todas son idénticas en todas las ciudades. Por ejemplo, acá estamos viendo las variaciones intertemporales entre la línea verde, que es la actualización metodológica en Montería, y la línea MESEP, y tenemos lo mismo. Solo en la nacional, que voy a permitirme dejar de compartir para pasar a la nacional, solo en la nacional, en la detrás de cámaras, solo en la nacional. ¿Ustedes me confirman si nuevamente están viendo la presentación? Solo en la nacional tenemos una diferencia en la incidencia de la pobreza monetaria, precisamente en este periodo al que seguramente se está refiriendo Gabriel, en pobreza monetaria, en que la MESEP nos decía que habíamos pasado de 26,9 a 27, es decir, que habíamos ganado 10 puntos básicos, cuando la nueva metodología, por efecto de deflactores, nos está diciendo que la caída fue entre 2017 y 2018 de 50 puntos básicos. En la pobreza extrema los elementos son similares, y esto me lleva también a aprovechar para responder las inquietudes de Luis Fernando y de Gabriel, en el sentido en que esta evolución que estamos viendo incluso son 5.1 puntos porcentuales, mientras que la MESEP solo nos estaba hablando de 4.5 puntos porcentuales de reducción de la pobreza. Entonces, que la metodología no haya dejado, que la actualización metodológica no haya dejado de ver
el volumen de personas que sacamos de la pobreza, pues no podríamos afirmar eso, porque incluso la variación entre 2012 y 2019 es muchísimo más fuerte. El avance en materia de reducción de la pobreza por la actualización metodológica que he visto por la metodología MESEP. Serían las respuestas que yo daría y de verdad muchas gracias por la oportunidad para complementar la presentación con esas preguntas. Muy bien, tenemos algunas otras intervenciones. Le rogaría a las personas que sean breves. Tiene primero Santiago Montenegro y sigue José Leibovich. Santiago, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel, por esa presentación y por ese trabajo tan cuidadoso. Voy a proponerme estudiarlo para entender muy bien esa nueva metodología. Yo tengo dos preguntitas muy rápidas y muy sencillas. La primera, me sorprendió cuando tú dijiste que el porcentaje del gasto en vivienda en Colombia es prácticamente el doble que en América Latina. Eso es sorprendente. ¿Y tú tienes alguna explicación? Porque me dejó aterrada esa cifra. Y la otra pregunta que tengo es, ¿ya calcularon con la nueva metodología la pobreza de los adultos mayores? Que me interesa muchísimo, ¿no? Señor. Bueno, y después te llamo a preguntarte otro temita rápido que vi por ahí a las carreras. La pobreza en Pasto cayó, ¿no? Y después me explicas por qué. Pues es mi ciudad, ¿no? De pronto cayó el precio del cuy o alguna cosa así, ¿no? Gracias. Perfecto. Creo que la población también cayó, Santiago. Eso me lo han cobrado caro también por allá. Pero vamos a ver el primer elemento. Sí, esto es un elemento que cuando estábamos haciendo la actualización de la base del índice de precios al consumidor, nos encontramos, doctor Montenegro, con que el experto del fondo estaba completamente asombrado. Se sabe que obviamente hay un fenómeno de sobreestimación, hay un sesgo psicológico del arriendo imputado, porque pues la pregunta no más lleva un sesgo en el sentido de establecer que pues ¿cuánto pagaría usted de arriendo por lo que usted tiene en este momento? Entonces todo el mundo tiene que decir, no, pues mi casa está muy bonita, yo estaría pagando un arriendo muchísimo más alto. Pero nosotros incluso hicimos unos modelos de imputación hot tech para poder corregir ese sesgo. Y algunas de las hipótesis que están detrás, y algo se ha escrito por ahí, Carlos Medina, y es que normalmente el valor de la vivienda en Colombia y sobre todo de los arriendos está internalizando el flujo descontado de subsidios potenciales de servicios públicos domiciliarios según el elemento de la estratificación socioeconómica. Entonces nosotros tenemos un documento interno que no es confidencial. Yo me comprometo a hacérselo llegar para que usted pueda ver las comparaciones que son abismales. Las comparaciones son abismales, sobre todo cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, lo que está pasando en Chile o en otros países en donde rápidamente, cuando nosotros queríamos establecer esas comparaciones, como le decía, veíamos un efecto de esos países en donde la participación del gasto en vivienda era del 20, del 18%, en donde específicamente, permítame, porque ese punto me parece muy valioso, porque sería muy interesante empezar a dar una discusión sobre ese rol tan importante, y ahí Jorge Iván González ha tenido una discusión muy, muy valiosa sobre esos llamémoslos, elementos de empobrecimiento
que puede estar generando el encarecimiento de los arriendos en el país. Entonces, aquí queríamos, ya la encontré, creo. Cuando nosotros comparamos, para que usted pueda ver la comparación con otros países y vemos la participación del gasto en vivienda, tenemos, por ejemplo, esta diapositiva. Ya, permítame 2 segundos, comparto. Esta. Mire, por ejemplo, cuando estábamos apenas, que ni siquiera eso era en noviembre del 2018, recién desempacados, y hacíamos algunas comparaciones. Mire, por ejemplo, cuando estamos viendo alojamiento, agua, electricidad y otros gastos combustibles, que acá no está todo el componente de vivienda, teníamos en la base 2008 un 24.9%, diferentes escenarios de ponderación bajo la NPH, si incorporábamos hogares unipersonales o no, y según el número de ciudades, mire cómo rápidamente nos pasábamos a tener esa incidencia del 24.9 pasaba a estar centrada al 33%. Y mire, por ejemplo, Chile solo pesa el 3,83% ese componente. En México, en la base 2018, pesa el 19,64%. Y en México, en la base 2013, el 23,53%. Entonces, sí es un elemento muy atípico que sucede en Colombia, y pues eso está llevando a que esa realidad sea la que, como lo mencionaba Luis Fernando y Gabriel, pues que estemos con unas incidencias muchísimo más altas que el promedio de la región de América Latina y estemos a la par con Bolivia, como lo mencionaba Gabriel. Muy bien. José Leibovich, y se prepara Andrés Langebeck. Gracias Juan Daniel. Excelente la presentación. Rápidamente, bueno, lo primero es que efectivamente esto hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque si bien la trayectoria que muestra la nueva metodología es similar a lo que se venía mostrando, el nivel es mucho más alto en el que estamos y en el que estábamos. Y eso creo que es un punto muy, muy importante para la percepción general que teníamos sobre los avances en materia de disminución de la pobreza en el nivel al que estábamos supuestamente llegando. Entonces, pues eso me parece que es tremendamente importante. Mostrar que estamos en una situación muchísimo más delicada. La pregunta, Juan Daniel, muy, muy corta, es: así como mostraste la contribución a la variación de los ingresos de los hogares entre 2018 y 2019 para el total nacional, solamente quería saber si nos puedes contar cómo en ese ejercicio, cómo fue el comportamiento de esos ingresos en el área rural. Porque creo que ahí hay un tema que no hemos entendido bien, de qué fue lo que pasó, de esa caída tan monumental de los ingresos en el área rural, que obviamente nos tiene preocupados estudiando qué pudo haber pasado. Excelente, profe. Mire, varias cosas. Es algo de lo cual precisamente nosotros escuchamos atentamente tu muy buena intervención en el marco de la misión de empleo sobre la zona rural. Y mira, me voy a permitir que precisamente vamos a ver un archivo Excel, que a veces esos son más difíciles. ¿Ustedes me confirman si están viendo la pantalla en Excel? Sí, correcto. Sí, señor.
aquí está, en este archivo en Excel, está la descomposición de las variaciones entre 2019 y 2018 por quintiles para el total nacional. Entonces, acá hay una contracción del menos 7.1% de lo que nosotros llamamos las rentas laborales entre 2019 y 2018 per cápita en el total nacional. Mira cómo pasa en la zona rural. En la zona rural, la contracción de las rentas laborales, que en el total nacional pasaba rápidamente del menos 7.1 al menos 2.8. Incluso en el segundo quintil estábamos con una contracción de rentas laborales del menos 9.1%, en donde ese elemento lo que muestra es ese deterioro particularmente de la disminución del personal ocupado que se dio de forma significativa en esas actividades básicas de comercio minorista en los pequeños municipios y en los centros poblados del país, que afectó no solo drásticamente al primer quintil, sino al segundo quintil, y por eso ese efecto tan importante que está teniendo el retroceso del ingreso real de los hogares de los pequeños municipios y de la zona rural en la explicación de buena parte de los puntos porcentuales que nos ganamos en materia de pobreza monetaria. Entonces, nosotros hacemos, esa información está pública en la página web, pero también les hacemos llegar a todos ese archivo en Excel donde se ve la descomposición, en donde rápidamente, incluso para el segundo quintil, el componente de las barras en rojo, que está asociado con los otros ingresos asociados con otro tipo de rentas, tiene un crecimiento en el segundo quintil, pero lo que más afectó en la zona rural y en los pequeños municipios fue el deterioro generalizado prácticamente, porque para el tercer quintil, miren, el total nacional ya era del menos 1.7, en cabeceras era del menos 1.2 y en resto era del menos 5%. Entonces, aquí específicamente, doctor Leibovich, tenemos un deterioro muy importante de los indicadores del mercado laboral, que en la presentación de detrás de cámaras que ustedes tienen van a ver muy rápidamente ese elemento. Miren acá para que lo vean de forma contundente en la pobreza monetaria extrema, ¿sí? Cuando queremos ver la incidencia de el componente del mercado laboral, la caída de la población ocupada, que fueron 170.000 personas que salieron de la ocupación en el total nacional entre 2018 y 2019, corresponde a una variación porcentual de casi menos 80 puntos básicos, y esos 80 puntos básicos estuvieron puestos en el centro poblado y en las otras cabeceras. Eso significa que de las 170.000 personas que salieron de la ocupación, 143.000 estaban en esos pequeños municipios y en la zona rural, que rápidamente, cuando nosotros queremos descomponer al volumen de personas en situación de pobreza monetaria extrema, que pasa de 3.960.000 a 4.689.000, que es una variación del 18.4%, casi 14 puntos de esos 18 puntos porcentuales nuevamente están puestos en la zona rural y en los pequeños municipios del país, en donde hay seguramente tus aportes y los aportes de la misión de empleo en la zona rural y en los pequeños municipios van a ser muy, muy, muy importantes. Nosotros hemos empezado a ver, a partir de algunos análisis muy cuidadosos de la muestra que tenemos en zonas rurales, y efectivamente la llegada de cada uno de los diferentes actores de estos nuevos canales de comercialización de tiendas de descuento duro a casi 790 municipios del país automáticamente empieza
a dar señales de deterioro de las condiciones de empleabilidad en ese comercio minorista que es predominante en los pequeños municipios y en la zona rural del país, junto con las actividades agropecuarias. Muy bien. Gracias, Juan Daniel. Andrés Langebeck y termina Jesús Botero desde Medellín. Andrés, por favor. Un par de preguntas cortas para respuestas cortas también, Juan Daniel. Muchas gracias. Y felicitaciones por la presentación. Bueno, como todo el país, la producción de estadísticas también se vio afectada por el COVID. Por ejemplo, en la encuesta integrada de hogares no se capturó mucha información, especialmente relacionada con temas como informalidad, subempleo. Mi pregunta es si hay otros ámbitos de la producción estadística que también se vieron afectados, si no se recopiló información. Y si alguna vez podremos tener alguna aproximación a reconstruir esos meses que no han sido publicados. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda es más cortica. Nosotros como en el Grupo Bolívar financiamos varias encuestas del ELCA, la encuesta que hizo, primera encuesta longitudinal para Colombia que hizo el CEDE en la Universidad de los Andes durante muchos años. Y tengo entendido que el ELCA pasó al DANE. Pero no he vuelto a saber y quisiera simplemente tratar de saber si ese esfuerzo se truncó o si sigue adelante. Muchas gracias. No, muchas gracias por la pregunta y ojalá me sigan invitando porque muy chévere poderles comentar todo esto. Primero, doctor Langebeck, la producción estadística de la GIH solo se afectó en los componentes de informalidad en marzo y abril por la recortada del cuestionario para el operativo telefónico, pero ya desde mayo se pudo recuperar las variables que permiten establecer la incidencia de informalidad. Y nosotros desarrollamos un modelo de Machine Learning de la integración entre la pila, que nosotros la llamamos RELAB, el Registro Estadístico de Relaciones Laborales, con la GIH y pudimos imputar las incidencias de informalidad urbana para 13 ciudades y 23 ciudades de una forma muy precisa con un F de 0.85 en el modelo de aprendizaje que nos dio una calidad muy buena y por consiguiente las incidencias de informalidad las recuperamos. Desde agosto recuperamos el operativo presencial y el operativo presencial desde agosto está recopilando nuevamente todas las variables. Entonces, el bache más importante que tenemos es marzo y abril, mayo, con los componentes de ingreso y rápidamente yo creo que en 10 días les puedo estar confirmando que estamos haciendo un operativo de recuperación de información, un operativo telefónico y un operativo presencial. Estamos sacando ahorros de donde no tenemos y estamos mandando otra vez a campo en presencialidad a todas las personas para recomponer el módulo de ingresos que el doctor Lora también me había comentado recién iniciada la pandemia sobre su preocupación, y eso es algo que nosotros teníamos claro desde el principio, pero pues son trade-offs que teníamos que asumir y por eso puede estar tranquilo que desde agosto todo se está produciendo y tenemos el compromiso de recuperar toda la información de ingresos y adicionalmente tenemos un equipo de estadísticas experimentales en la medida en que la GIH está capturando el número de identificación y nosotros en Colombia somos los únicos que tenemos acceso al Archivo Nacional de Identificación. Entonces, estamos mejorando la identificación de la GIH y automáticamente eso se está volviendo como en un campo magnético de atraer información de la pila, de atraer información de los mecanismos de asistencia social que definen los diferentes programas del gobierno nacional como para poder establecer el mejor escenario de recuperación de ingresos, en donde también es natural, seguramente todos los mejoramientos de calidad de ingreso van a ser muy importantes con la integración de la GIH con registros administrativos a partir de la lectura de 2020,
porque tenemos una lluvia masiva de transferencias no condicionadas a 3 millones de hogares, que es algo que no podemos dejar al autorreporte de los hogares, y es una discusión que se está dando en el comité de expertos. Ninguna otra operación estadística se vio afectada, excepto un desplazamiento de algunas operaciones que estaban en el primer semestre al segundo semestre, y una que apenas estamos comenzando, que es la encuesta de gasto interno en turismo, porque éticamente nos parecía algo cínico en el marco del confinamiento llamar o preguntarle a los hogares sobre lo que habían hecho en las últimas vacaciones, pues cuando estaban completamente encerrados en los hogares. Solo eso generó un desplazamiento, pero el resto, afortunadamente, para el país y para todos ustedes, la producción estadística está garantizada, y nuestro compromiso de que la información de ingresos se va a recuperar completamente, y vamos a aprovechar el trade-off que tuvimos que asumir desde el punto de vista de la información con el mejoramiento de registros administrativos de esta información. Muy bien. Jesús Botero, por favor. Gracias, Armando. No, es una pregunta muy corta y un comentario. Claro, uno viene en esta situación, uno viene pensando que la pobreza es el 27 en la metodología vieja, y de repente resulta en el 35 en la metodología nueva, el 35.7. Pero si uno mira, pues, como tú lo señalaste, la gráfica 42, pues realmente en los últimos 7 años, en lugar de empeorar, hemos mejorado, porque pues en la práctica, en lugar de haber caído el 4.5, la pobreza ha caído el 5.1. O sea que en cierto sentido, pues, tenemos que tener como tenemos que tener la cabeza suficientemente clara para ser capaces de incorporar en nuestros análisis dos cosas que son paradójicas. Un salto tremendo, pero acompañado de que realmente hay una mayor mejora. La pregunta, antes de que el perro no me deje seguir hablando, es esta. Un cambio como el COVID, que altera completamente lo que yo llamaría las canastas de consumo de la gente. ¿Cómo va a afectar esto? ¿Y cuándo vamos a volverlo a revisar? ¿Vamos a esperar otra vez hasta el 2026 para hacer la encuesta? ¿O vamos a tener una nueva encuesta después de todo este fenómeno? Muchas gracias, doctor Botero. Ahí particularmente, sí, lo que usted dice es cierto. El avance incluso fue 60 puntos básicos más importante en los últimos 9 años. Frente al cambio de las canastas, frente a lo que ha sucedido en el COVID, nosotros tenemos un grupo de trabajo en la Conferencia Estadística de las Américas, que es todas las oficinas estadísticas, y estamos creando, Colombia en ese momento, el DANE ejerce la presidencia de esa conferencia estadística, y estamos haciendo como un laboratorio experimental para medir esos cambios en los patrones de consumo. Y ahí específicamente Colombia tiene una posición privilegiada, porque el esquema de transparencia estadística de los 26 artículos de primera necesidad a los cuales hacemos seguimiento diario de evolución de precios y de volúmenes, pues están mostrando que tuvimos unos cambios de patrones de consumo que precisamente en una entrevista que me hicieron el día de hoy estábamos presentando, y como yo sé que ustedes están bien interesados en ver estos elementos, se los quiero mostrar directamente desde el material que nosotros producimos. Nosotros, gracias a esa potestad que tenemos en el marco del decreto legislativo que dice que hay que hacer un seguimiento diario a los precios de 26 productos que son clasificados de primera necesidad, semanalmente nosotros presentamos un reporte al país en donde construimos, perdón, 2 segundos que son, permítanme un momento.
2 minutos para mostrarles cómo son los efectos, que los efectos han sido específicos en unos momentos de tiempo, pero se han compensado y por consiguiente para ir como matizando la respuesta, la posibilidad de que nosotros estemos hablando de unos cambios estructurales de los patrones de consumo debidos a la pandemia en las diferentes discusiones que hemos dado entre países, pues no estamos viendo un cambio drástico. Y aquí particularmente nosotros, para poder evaluar ese elemento, nosotros construimos a partir de ese lago de datos de precios que, a propósito, aprovecho para hacerle propaganda, creo que está público cada semana la actualización de casi 700.000 cotizaciones de precios de esos 26 artículos de primera necesidad que atrapamos a través de códigos de barra con sistemas de información con las grandes superficies, con los sistemas de agregación logística de minimercados y de tiendas de barrio. Tenemos que construimos para 4 artículos fundamentales que tienen una prevalencia dentro del gasto, que son el arroz, el huevo, el jabón de tocador en barra y el aceite de girasol, un índice superlativo de Walsh en un panel para poder establecer cuál es el efecto efectivamente de ventas nominales y de ventas reales para estos productos básicos de la canasta. Y miren cómo rápidamente nosotros vemos que hubo un pico en la demanda de los hogares en materia de arroz para seco en las 2 primeras semanas del momento de confinamiento, que rápidamente se ajustó. Incluso ese pico llevó a que los hogares dejaran de consumir arroz en bolsas de 1 libra o de 500 gramos a bolsas de 1 kilo, y se ajustó y ha tenido un comportamiento relativamente estable. Y otro producto que solamente tuvo un cambio específico en el tema del pico epidemiológico. Recuerden que los picos de mortalidad por COVID y el pico epidemiológico está entre la primera y la segunda semana de agosto, que es esta semana en donde vemos que el índice de Walsh, el índice superlativo, nos muestra que el jabón de tocador en barra tuvo una sobredemanda muy importante por parte de los hogares, solo centrada en el pico epidemiológico, que se fue corrigiendo rápidamente. Entonces, doctor Botero, yo sé que hay una preocupación sobre el cambio de la canasta de consumo, pero lo que nosotros podemos establecer es que todavía en los análisis que se han hecho en la comunidad estadística, todavía estamos muy prematuros para decidir que se vayan a hacer algunas imputaciones o ajustes de esos parámetros, en donde los mecanismos de precios están absorbiendo buena parte de las modificaciones de los parámetros de consumo, como son las bajas inflaciones o incluso deflaciones que se vieron en transporte, en entretenimiento, en el seguimiento de la inflación. Pero pues es algo en el que el grupo de oficinas estadísticas a nivel global está muy pendiente para ver qué decisiones se están planteando. Sin embargo, pues la buena noticia es que la nueva administración del DANE 2022-2026 va a tener la responsabilidad de calcular o hacer una nueva encuesta de presupuesto de los hogares, porque recuerden que el objetivo era que se haga cada 5 años y no cada 10 años. Y como la última encuesta se hizo en 2016 y terminó en 2017, la regla sería que en septiembre del 2022 hasta julio del 2023 se haga una nueva encuesta de presupuesto de los hogares y podamos tener una actualización de la base de inflación y de los componentes de gasto en materia de pobreza cada 5 años, con lo cual vamos a tener una dinámica para no tener que dejar tanto tiempo crecer el pastel y ver esos efectos tan importantes que hemos visto en materia de parámetros de consumo. Bueno, Juan Daniel, yo creo que hemos abusado de su tiempo, nos hemos excedido y le agradecemos mucho, pero le hemos preguntado, le hemos comentado, pero es por el mismo interés que este tema despierta. Queremos agradecerle de una manera muy, muy especial por su tiempo, por su dedicación, y yo quisiera agradecerle como ciudadano por el cuidado de las cifras y las estadísticas de Colombia, de verdad muy reconocido. Y quisiera pedirle a la gente que lo despidamos con un aplauso
Pues muy, Bravo, excelente Muchas presentación. Muchas Bravo. gracias. Muy bueno. todos un feliz fin de Muchas semana. gracias. Gracias. Juan Muchas Daniel, gracias. no olvide el ELCA. Carajo. Lo que dijo. El 1 de diciembre, la publicamos. El Ok. 1 de diciembre es la publicación. Gracias. Daniel, Vamos información a- a nivel de ciudades que mostraste ahí es accesible en la página. Por ejemplo, Medellín, que tenemos el récord de cambio. Sí, es accesible, pero yo la voy a mandar a través de Marta, voy a enviar todo el material que les compartí para que ustedes puedan tener. Oye, fabuloso. Muchas gracias. El de vivienda. Y la Lo de la ELCO, vivienda, sí. El de la vivienda, ELCO, sí. exactamente, la ELCO sale el 1 de diciembre e incluso estamos construyendo un cubo para poder leer hacia atrás esta integración entre la ELCA y la ELPS, dar como los lineamientos metodológicos para poder hacer análisis longitudinales con las dos bases. Mil gracias. Qué buena Muchas gracias. noticia. Bueno, que estén muy bien. Fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Juan Daniel.